quisiera que respondieras las diferencias estratégicas. Concluya, diputado. De la actual estrategia de seguridad comparada con lo que viene haciendo el modelo neoliberal, sobre todo la estrategia que empleó Calderón y Peña Nieto. Por tu respuesta, muchas gracias, secretario. Le agradezco mucho al diputado Reginaldo del Partido del Trabajo esta pregunta que nos da la oportunidad de tener un poquito más de tiempo precisamente para poder informar cuáles son estas diferencias, porque decíamos al inicio, las diferencias son radicales, son profundas. La estrategia en la que se insistió en los gobiernos pasados nada tiene que ver con la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué lo decimos? Cuando informábamos al inicio de esta comparecencia de en qué consiste la estrategia de seguridad, hablábamos de 3 pilares. El primer pilar fundamental de la estrategia de seguridad es atender las causas que genera la violencia, que es principalmente la falta de oportunidades, sobre todo de jóvenes. ¿Cuál ha sido la gran diferencia entre el antes y ahora? Se los podamos dar en números. A mí, al frente de la Secretaría del Trabajo, antes de estar en Gobernación, me tocó impulsar, implementar uno de los programas más importantes del Gobierno de México, que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero también cuando estuve en esta dependencia, existía ya un programa de atención a los jóvenes para darles capacitación. La enorme diferencia es que en el programa que existía había 1,500 jóvenes que se atendían al año. Hoy, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se ha implementado un programa que alcanza a 2,600,000 jóvenes. Antes no se le daba seguimiento a esos programas. Hoy sabemos que el 60% de los aprendices que están en este programa logran tener un trabajo, un empleo en donde se están capacitando. Antes no se daban becas a los estudiantes, no había un programa universal. ¿Y saben qué pasaba? Que muchos de los jóvenes tenían que, por apoyar a sus familias, salirse de estudiar. Hoy las becas son un derecho. Permítame, secretaria, pido a las diputadas y diputados guarden respeto. En todas las participaciones se ha tratado de hacer lo mismo, así que le pido por favor que podamos dejar que continúe la secretaria. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidenta. Retomo hoy, gracias precisamente a ustedes y a la reforma que se logró, reforma constitucional. Es un derecho de todas y todos los jóvenes que estudian en bachillerato el poder tener una beca. Y gracias a eso no tienen que salir de la escuela. Y gracias a eso estamos bajando los índices de la delincuencia. Atender las causas. Y atender las causas también significa tener mejores salarios, tener mejores empleos, que la gente no vive en la absoluta precariedad y entonces elige el camino de la delincuencia organizada. Y por eso hemos mejorado el salario, tenemos máximos históricos de salario promedio y en 90% el salario mínimo. Ese es uno, el primer pilar. El segundo pilar, hablábamos y decíamos que tiene que ver con que el asunto de seguridad no es un asunto que se delega, sino que el presidente todos los días lo atiende y coordina las instituciones. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? Que antes le pasaban un parte al presidente cada 15 días, cada mes de lo que estaba sucediendo, solamente cuando había una cosa que se consideraba relevante, pero no era un tema que se atendía al más alto nivel, no era una prioridad. Y no solo eso, sino que lo atendían funcionarios que después resultaron estar con la delincuencia organizada. No existía una línea clara entre la delincuencia y la autoridad. ¿Cómo poder avanzar si ese mínimo requisito no estaba delimitado? Esa es otra de las grandes diferencias. Y la tercera, la Guardia Nacional.
¿Cómo poder comparar una institución como la Policía Federal, que se corrompió hasta los máximos niveles y donde en realidad había hasta 20,000 elementos? 20,000 elementos que aparte no tenían ni siquiera dónde llegar, los tenían en hoteles y había un total descuido, no solamente de un organismo profesional con capacitación y con disciplina. Por eso se creó la Guardia Nacional y nos da mucho orgullo, sí, muchísimo orgullo haber construido una institución en corto plazo, con disciplina y con capacidad que hoy esté en todo el territorio de México. Por eso los resultados son distintos, por eso hoy no se incrementan los delitos, por eso podemos asegurar que estamos obteniendo buenos resultados y reduciendo todos los delitos, incluidos los que aquí se han mencionado, como el caso del feminicidio. Muchas gracias.